En este canal, solemos hablar de batallas épicas, estrategias militares y el poder de las armas romanas, pero hoy vamos a ir un paso más allá. Imaginen esto, un centurión romano, curtido en cientos de combates, acostumbrado a ver muerte y sufrimiento en cada misión. ¿Qué pasaría si este soldado, tan endurecido, fuera testigo de un evento que cambiaría la historia? En los últimos momentos de Jesús en la cruz, Longino, el centurión, vio cosas que ni las legiones más poderosas podían explicar. Su proclamación resonó tanto que ha perdurado a través de los siglos. Si quieres descubrir cómo este guerrero romano se convirtió en el testigo de un misterio divino, y explorar los detalles que hicieron que Longino viera más allá de la batalla, quédate con nosotros. Esto te sorprenderá. ¿Qué pasaría si un simple centurión, endurecido por años de guerra y ejecuciones, se convirtiera en testigo de un evento que cambiaría la historia para siempre? En los últimos momentos de Jesús en la cruz, un terremoto y fenómenos inexplicables desataron un caos que sacudió los cimientos de su fe. Longino, el centurión, se encontró frente a un dilema que desafiaría todo lo que había creído hasta ese momento. ¿Qué lo llevó a declarar que, en verdad, este era el Hijo de Dios? Únete a nosotros mientras desentrañamos la fascinante historia de Longino, su transformación y el poder de una proclamación que resonó a través de los siglos. Prepárate para explorar la complejidad de la fe, la redención y los misterios de la crucifixión. No te lo pierdas. Como un centurión recién ascendido con una destacada trayectoria en las fuerzas militares, Longino fue testigo, junto a sus compañeros de la guardia, de los momentos finales de Jesús en la cruz. Durante esa dramática escena, ocurrieron fenómenos extraordinarios, un violento terremoto y otros eventos inexplicables que desataron el pánico entre los soldados. Abrumado por la experiencia, Longino exclamó, en verdad, este era el Hijo de Dios, tal como se relata en el capítulo 27, versículo 53 del Evangelio de Mateo en la Biblia amplificada. Su responsabilidad como centurión era garantizar que la ejecución se llevara a cabo con precisión absoluta. A la cabeza de un grupo de 100 soldados, había ascendido en la jerarquía romana gracias a su valentía y astucia, convirtiéndose en un líder eficaz y decidido en su deber. Pero, ¿qué exactamente presenció Longino en esos momentos finales de Jesús, y por qué su proclamación resonó con tal fuerza, incluso desde su posición de poder militar? La crucifixión de Jesús dejó una huella indeleble en Longino. Aunque era un centurión endurecido por numerosas ejecuciones, la singularidad de este evento lo llevó a reconocer la inocencia del hombre al que había condenado. Conmovido, Longino se dio cuenta de que había supervisado la muerte de un ser sin culpa alguna. Este reconocimiento no surgía de la inseguridad de un soldado novato, sino de la reflexión de un veterano que había sido testigo de muchas muertes brutales y que había cumplido su deber sin titubeos. A pesar de la presión ejercida por los líderes religiosos judíos, que condenaron a Jesús como un blasfemo y convencieron a Poncio Pilato de sentenciarlo, Longino comenzó a cuestionar este veredicto. Intrigado por la figura de Jesús, recordó las escenas del arresto y la condena, los silencios de Jesús ante las acusaciones y su afirmación de ser el Hijo de Dios, un mensaje que parecía trascender todo lo que Longino había presenciado hasta ese momento. Cada instante que vivió, desde el juicio hasta los azotes en el pretorio, intensificó su confusión. Fue testigo del brutal abuso hacia Jesús, quien, sin resistirse, fue humillado con una corona de espinas y una túnica púrpura mientras soportaba burlas y golpes. A pesar de todo, Jesús permaneció en un silencio inquebrantable. Ni siquiera la intervención de Pilato, quien intentó salvarlo liberando a Barrabás y sometiéndolo a una flagelación, alteró el destino que Jesús aceptó con una calma excepcional, buscando siempre el perdón en vez de su propia liberación. Existen diversas interpretaciones bíblicas sobre lo que el centurión proclamó al observar la agonía de Jesús. Sin embargo, hoy deseo compartir un aspecto fascinante de esta declaración que no se encuentra en los textos bíblicos tradicionales. El nombre Longino ha sido vinculado con el centurión, mencionado por primera vez en el Evangelio apócrifo de Nicodemo. La lanza que utilizó se conoce en la tradición cristiana como la Santa Lanza, y su historia se narra en el Evangelio de Juan, donde se dice que este acto representó la última de las 5 llagas de Cristo. Aunque los evangelios no mencionan su nombre, algunas versiones de la leyenda identifican al centurión que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, considerándolo uno de los primeros conversos al cristianismo. A lo largo del tiempo, la leyenda de Longino creció, sugiriendo que se convirtió al cristianismo después de la crucifixión y es venerado como santo en la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Oriental y otras tradiciones cristianas. Sin embargo, Longino no era considerado un santo en el contexto cristiano desde el principio. Una antigua tradición,
documentada en una carta pseudoepigráfica del siglo VI o VII de Herodes a Pilato, narra que Longino sufrió por haber traspasado a Jesús y fue condenado a una cueva donde cada noche un león lo devoraba hasta el amanecer, tras lo cual su cuerpo recuperaba su forma, un ciclo que continuaría eternamente. Con el tiempo, las tradiciones transformaron su figura en un converso al cristianismo. Sin embargo, el erudito anglicano Sabine Baring-Gould observó que el nombre Longino no era conocido entre los griegos hasta la época del patriarca Germano, en el 715 después de Cristo, y que fue introducido en Occidente a partir del Evangelio apócrifo de Nicodemo. Además, carece de una base confiable que valide los hechos y el martirio de este santo. Es probable que el nombre Longino derive de la palabra griega que se refiere a la lanza mencionada en Juan 19 y 34, lo que refuerza su conexión con el soldado que sostuvo la lanza durante la crucifixión. La primera mención conocida del nombre Longinus aparece en un manuscrito evangélico siríaco, iluminado por Raboulos en el año 586. En este texto, se presenta el nombre en letras griegas como Longinos, acompañado de una ilustración que representa la crucifixión y al soldado empuñando la lanza. Esta lanza, que Longino sostiene, es identificada como la Santa Lanza, y en tiempos más recientes, ha sido referida en círculos ocultistas como la Lanza del Destino. La veneración de esta reliquia sagrada se remonta al menos al siglo VI en Jerusalén, aunque los relatos históricos no mencionan al centurión ni el nombre Longino. La lanza, conocida como la Lanza de Longinos, juega un papel destacado en las leyendas del Santo Grial. Su conexión con Longino y las supuestas propiedades místicas que se le atribuyen han elevado su relevancia en diversos mitos y narrativas relacionadas con la búsqueda del Grial. Con el tiempo, tanto el nombre de Longino como la lanza han adquirido un significado cultural y ocultista, convirtiéndose en objetos de interés y reinterpretación más allá de la tradición cristiana. Teniendo todo esto en cuenta, podemos concluir que el centurión romano que proclamó que Jesús era el Hijo de Dios se llamaba Longino y estuvo presente en el momento de la muerte de Cristo. Aunque Jesús falleció en el Calvario, los eventos que rodearon su muerte fueron extraordinarios. Que un centurión veterano, con su amplia formación y experiencia en el campo de batalla, se sintiera abrumado y proclamara la divinidad de Jesús no es un asunto trivial. Longino fue testigo de cada detalle, desde el arresto hasta el último suspiro, y sabía que aquel día era único. Los fenómenos que comenzaron a suceder durante la muerte de Jesús no podían ser explicados por la ciencia ni por la vasta experiencia de un centurión romano. Esto lo llevó a hacer su famosa proclamación. Según los relatos evangélicos del Nuevo Testamento, varios acontecimientos significativos tuvieron lugar en el momento de la muerte de Jesús, mientras Longino estaba allí. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 51, describe un gran terremoto que ocurrió en ese instante, junto con la ruptura de las rocas, simbolizando el profundo impacto de la muerte de Jesús en la creación. Además, el mismo versículo señala que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, un evento que subrayó la trascendencia de su sacrificio. Este desgarramiento simbolizaba la eliminación de la barrera que separaba a Dios de la humanidad, indicando que, a través de la muerte de Jesús, se abrió el acceso a lo divino. En Mateo 27, 52-53, se relata un acontecimiento extraordinario, la resurrección de algunos santos que habían fallecido, quienes aparecieron a muchos en Jerusalén. Este evento es exclusivo del Evangelio de Mateo y enfatiza la victoria sobre la muerte lograda a través del sacrificio de Jesús. Entre aquellos presentes durante la crucifixión estaba el centurión romano, quien, tras perforar el costado de Jesús para confirmar su muerte, se encontró con una mezcla de sangre y agua que brotó de su cuerpo. Aunque no se mencionan problemas de visión en los relatos bíblicos hasta siglos después, fue Petrus Cameste quien sugirió que pudo haber tenido algún problema de visión, describiéndolo como ciego, miope o con visión débil. Sin embargo, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no ofrecen detalles sobre la condición física del centurión, centrándose en cambio en su confesión de que Jesús era el Hijo de Dios y en los eventos que rodearon la crucifixión. Por lo tanto, podemos afirmar con confianza que la proclamación del centurión romano no es falsa ni inventada. A pesar de haber supervisado la ejecución de cientos o miles de hombres, lo que pudo haberlo llevado a desarrollar insensibilidad ante el sufrimiento, fue testigo de algo tan trascendental en la muerte de Jesús que lo llevó a reconocer su divinidad. Este momento no solo representa un hito en su vida, sino que también resuena a través de la historia como un testimonio de la transformación espiritual que puede surgir incluso en el corazón de un soldado endurecido. Es probable que este centurión se hubiera vuelto insensible a la agonía de los condenados,
dado que había presenciado numerosas crucifixiones a lo largo de su carrera militar. Sin embargo, la singularidad de la crucifixión de Jesús lo llevó a cuestionar su propia naturaleza y la verdad detrás de su condena. La proclamación de Longino de que Jesús era el Hijo de Dios, en el contexto de la crucifixión, es un recordatorio del poder transformador que la fe puede ejercer incluso en las personas más insensibles. La figura de Longino nos invita a reflexionar sobre la intersección de la historia y la fe. Su testimonio resuena no solo como un relato de un momento histórico, sino como un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la divinidad puede llevarnos a reconocer lo extraordinario en lo cotidiano. Longino, el centurión, se convierte en un símbolo de la capacidad humana para la transformación, incluso en los momentos más oscuros, y nos inspira a buscar el significado más profundo de la vida y la fe.